Bienvenidos a Itinerantur VIP. Yo soy Carlos H. Ramírez y hoy traigo varias noticias científicas que parecen ciencia ficción. Pero ya están ocurriendo en laboratorios de todo el mundo. Desde vacunas más seguras contra COVID hasta terapias con virus modificados, moléculas danzantes y nuevas formas de reparar el sistema nervioso. Vamos a verlo tema por tema usando las siglas habituales, pero aclarando qué significan. Itinerantur VIP en la ciencia. ¿Por qué algunas vacunas COVID causaron coágulos BIT y PF4? Hace algunos años, tras ciertas vacunas contra el COVID-19, especialmente las basadas en adenovirus, se detectó un trastorno extremadamente raro de coágulos llamado VITT, trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. La VITT es una reacción inmunitaria en la que se forman coágulos peligrosos mientras bajan las plaquetas en la sangre. Un consorcio de investigación de McMaster, Flinders y Greifswald estudió los anticuerpos de pacientes con VITT y encontró una mutación clave en estos cuerpos llamada K31E, cambio del aminoácido lisina por ácido glutámico en la posición 31. ¿Qué ocurre con esta mutación K31E? Normalmente el anticuerpo debería reconocer una proteína de adenovirus, por ejemplo una proteína interna como el P7, pero con el K31E el anticuerpo cambia de objetivo y se une a una proteína propia de la sangre llamada PF4, factor plaquetario 4. Platelet Factor 4. Cuando muchos anticuerpos anómalos se unen a el factor plaquetario 4, se forman complejos que activan las plaquetas y desencadenan coágulos en lugares inusuales como venas del cerebro, produciendo el síndrome VITT, trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna. En el laboratorio, al revertir la mutación K31E, el anticuerpo deja de unirse a PF4 y vuelve a su diana viral original, lo que apunta a una causa muy concreta y potencialmente corregible. ¿Para qué sirve todo esto? Para ayudar a rediseñar futuras vacunas basadas en adenovirus para minimizar el riesgo de VITT sin perder eficacia, algo clave para vacunas contra COVID-19, ébola, malaria u otras enfermedades emergentes. 2. SLAMP6, el freno interno que debilita la inmunoterapia contra el cáncer. Pasamos al cáncer y la inmunoterapia. Hoy varias terapias anticáncer se basan en bloquear puntos de control inmunitario, conocidos como immune checkpoints. Seguramente has oído de PD1, Programmed Cell Death Protein 1. proteína de muerte programada 1, o CTLA4. Son proteínas que actúan como frenos de las células T, las células de defensa que atacan tumores. Un equipo del Instituto de Investigación Clínica de Montreal identificó otro freno importante, SLAMF6. Signaling Lymphocytic Activation Molecule, Family Member 6. Miembro de la familia de moléculas de activación linfocitaria, SLAMF6, una proteína de la familia SLAM que vive en la superficie de las células T. Lo llamativo del SLAMF6 es una proteína en la superficie de las células T que se autoactiva sin necesidad de contacto directo con la célula tumoral. En lugar de encender el ataque, SLAMF6 actúa como un freno interno, limita la activación, acelera el agotamiento de las células T y reduce la formación de células T de memoria duraderas. A diferencia de los fármacos que bloquean PD1, proteína de muerte programada 1, este nuevo blanco, SLAMF6, no depende de la interacción con el tumor para debilitar la respuesta. Es como si la célula T se pusiera la traba a sí misma. El equipo desarrolló anticuerpos monoclonales que bloquean SLAMF6 y en modelos preclínicos vieron células T más activas y menos agotadas, mayor capacidad para controlar tumores en modelos de ratón. La idea es combinar a futuro estos anticuerpos contra SLAMF6 con inhibidores de PD1 u otros puntos de control para potenciar el efecto de la inmunoterapia en tumores sólidos y cánceres de la sangre. 3. M y mielina.
La buena noticia sobre la reparación. Entramos en terreno de la neurología, en la EM, la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa aislante que recubre los axones en el sistema nervioso central, SNC. Central Nervous Systems. Sin mielina, las neuronas pierden velocidad y precisión en la transmisión de impulsos, reduciendo los síntomas clásicos de la esclerosis múltiple. Un estudio reciente de Science, de la revista Science, muestra algo esperanzador. Ciertas lesiones tempranas de mielina, llamadas hinchazones o swellings, pueden ser dinámicas y en algunos casos recuperarse. El equipo trabajó con pez cebra, modelo vertebrado transparente, ratones y tejido humano de pacientes con esclerosis múltiple. Observaron que estas hinchazones de mielina no son siempre el principio del fin, sino que a veces la vaina se remodela y vuelve a su estado casi normal. La clave está en la actividad neuronal. Cuando la actividad neuronal es muy alta, la fase temprana de daño, la hinchazón empeora y la vaina acaba rompiéndose. Si se reduce la actividad neuronal con fármacos, disminuye el daño y aumenta la probabilidad de que la mielina se recupere. En tejido humano de la esclerosis múltiple, también encontraron estas hinchazones dinámicas alrededor de lesiones activas, lo que indica que este fenómeno no se limita a animales de laboratorio. A futuro, el objetivo es desarrollar terapias que actúen en esa fase inicial de daño de la mielina en la esclerosis múltiple o incluso en otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 4. Virus del herpes contra glioblastoma, HSV y virus oncolíticos. Ahora vamos al glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos. Aunque no es una sigla, a menudo se abrevia como GBM, glioblastoma múltiple. El tratamiento estándar, cirugía, radioterapia y quimioterapia, no ha cambiado mucho en 20 años y la supervivencia en la enfermedad recurrente sigue siendo muy limitada. Aquí entra en juego los virus oncolíticos, virus diseñados para infectar y destruir selectivamente células tumorales. En este caso se usan un virus basado en HSV1, virus herpes simple tipo 1, Herpes simplex virus type 1. El virus HSV1 salvaje es el que causa el herpes labial, pero en su versión oncolítica se modifica para que pierda su capacidad para causar enfermedad normal y gane preferencia por células tumorales. Dentro del tumor, el virus se replica, revienta las células de GBM, glioblastoma múltiple, y libera más partículas virales que siguen expandiéndose por el tejido tumoral. En un ensayo en 41 pacientes con glioblastoma recurrente, donde la estrategia combinó el virus oncolítico derivado del HSV1 con inmunoterapia para aprovechar tanto la lisis viral como el despertar del sistema inmune. Un hallazgo curioso fue que los pacientes con anticuerpos preexistentes frente al HSV1, es decir, ya habían tenido contacto con el herpes simple tipo 1, tuvieron una supervivencia media de alrededor de 14.2 meses frente a valores históricos de los 6 a 7 meses en la enfermedad recurrente. La interpretación es que la memoria inmunitaria contra el HSV1 ayuda a dirigir una respuesta más fuerte, no solo contra el virus, sino contra las células tumorales infectadas, aunque sigue siendo un ensayo temprano y sin las mismas garantías que un estudio fase 3, abre una línea muy importante para tratar glioblastoma multiforme, con virus oncolíticos basados en HSV1 y otras combinaciones. Moléculas danzantes y regeneración de médula espinal. Cerramos con una de las historias más visuales, las moléculas danzantes, desarrolladas en Northwestern University. No es una sigla clásica, pero se basa en SAPs, Self-Assembling Peptides, péptidos autoensamblantes, que forman nanofibras en el tejido. En 2021, el equipo mostró que una inyección de estas SAPs
de moléculas danzantes en ratones con lesiones de médula espinal podía mejorar la locomoción, reducir la cicatriz glial, favorecer el crecimiento de axones a través de la zona lesionada. Lo nuevo es que ahora probamos la terapia en organoides de médula espinal humana, mini tejidos de médula obtenidos a partir de células madre que recrean bastante bien la arquitectura del sistema nervioso central. Estos organoides se lesionan en laboratorios y muestran muerte neuronal, cicatriz glial y pérdida de conexiones como una lesión real. Tras aplicar las moléculas danzantes, aumentó el crecimiento de neuritas, prolongaciones neuronales. Se redujo la cantidad de cicatriz glial que normalmente actuaba como barrera mecánica y química para la regeneración. La compañía Amphix Bio, que desarrolla esta terapia basada en SAPs, Self-Assembling Peptides, ya obtuvo la designación del fármaco huérfano de la FDA, Food and Drugs Administration, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, para lesión medular aguda. El plan es iniciar ensayos en humanos hasta finales del 2026, lo que convertiría esta terapia en una de las primeras en probar de forma sistemática una regeneración funcional de médula espinal en personas. En resumen, en pocas semanas hemos visto una explicación molecular fina de VIT, trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna, ligada a la mutación CATL31E y a la proteína PF4, factor plaquetario 4. Un nuevo punto de control inmunitario, SLAMF6, Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 6, que podría combinarse con inhibidores de PD1, Programmed Cell Death Protein 1, para reforzar la inmunoterapia. Evidencias de que en EM, esclerosis múltiple, la mielina del SNC, sistema nervioso central, tiene más capacidad de remodelarse de lo que creíamos si se controla la actividad neuronal temprana. Virus oncolíticos derivados de HSV1, herpes simplex virus 1, que mejoran la supervivencia en GBM, glioblastoma multiforme, recurrente, especialmente en pacientes con anticuerpos previos frente a herpes. Y moléculas danzantes basadas en SAPs, Self-Assembling Peptides, avanzando hacia ensayos humanos, apoyadas por la FDA, Food and Drug Administration, con una designación de fármaco huérfano. Los invito a que me comenten cuál de todas las siglas se les hizo más complicado. Yo tuve varios problemas para pronunciarlos en español, en inglés